Hola y bienvenidos a un nuevo episodio de Hablando y Pintando. Yo soy Miguel Rojas, Jesús Monde de Oca me acompaña. Y bueno, en este capítulo vamos a hablar un poco de lo que son los movimientos artísticos, ya que hablamos en el anterior de lo que es el arte o nuestra pequeña, digamos, concepción de lo que es el arte, nuestra idea de lo que es el arte. Vamos a hablar ahora de los movimientos artísticos. Jesús. Para los que nos ven, este es el otro episodio de Hablando y Pintando, ¿verdad? Eh, para resumir un poco lo que ya mencionamos, vamos a hablar hoy sobre los movimientos artísticos o qué es un movimiento artístico. Ayer partimos con esa interrogante, Miguel. Sí, ayer lo estuvimos conversando un Siempre poco. hablamos un poco antes de iniciar cada capítulo. Antes de que comencemos a hablar del contenido, Ujú. importante, nosotros vamos ahora a interpretar, hacer una apropiación, que una apropiación es como una reinterpretación de algo, o en este caso de una pintura existente, de un autor diferente, y vamos a hacer una apropiación de una pieza que nosotros elegimos. En mi caso, elegí una pieza que, bueno, de un artista que se llama Alphonse Mucha. Mucha que se pronuncia, ¿no? O Sí. se cree Mucha, es decir. Ujú. Este artista es representante, uno de los máximos representantes del modernismo o el Art Nouveau, y esta pieza se llama Verano, que las van a estar viendo ahí en pantalla pequeñita. Verano, y fue hecha en 1896. Es un artista que, bueno, que vivió por principio del siglo, finales del siglo XIX, principio del siglo XX. A mí me gusta mucho su trabajo, realmente es bastante representativo, se reconoce, y nada, esa es la que voy a hacer yo en mi caso. Jesús. Yo voy a interpretar una obra del movimiento que se conoció como el movimiento Cobra, Grupo Cobra. Eh, Básicamente, o sea, específicamente de Karel Appel, ¿Ya? que fue uno de los integrantes fundadores del movimiento Cobra. Bastante colorido, bastante fuerte, digamos así. Bueno, ¿como de qué año más o menos esa pieza? Esa, ¿O qué esa periodo de tiempo? pieza está fechada para el año 1954. Ah, ya, bueno, ya entrando ya en el siglo, ya mediados del siglo XX, ya. Sí. Perfecto. Bueno, compañeros, manos a la obra, vamos a empezar a pintar ya. Sí, a lo que Ahora vinimos. bien, a lo que vinimos. Ahora bien, Jesús, entonces, hablamos lo que era arte, lo que es arte, una concepción, y ahora nos toca hablar de lo que son los movimientos artísticos. ¿Cómo podríamos definir un movimiento artístico? O sea, ¿qué podríamos definir como por movimiento artístico, digamos? Bueno, un movimiento artístico es o, o sea, puede pasar por diferentes, o se puede definir por diferentes formas, pero básicamente es que varios artistas se reúnen y comienzan a proponerse, por decir, un reto en el arte, ¿no? A hacer sus investigaciones, puede ser cada uno por separado. Recuerden que antes los artistas se reunían en diferentes cafés, diferentes bares, a Por hablar, a Zoom, conversar. O por sea, y cuando Zoom, por Internet. que en ese tiempo eh, se podían reunir artistas de diferentes índoles, o sea, escritores, pintores, músicos, ¿Ya? y ahí compartían sus ideas. Entonces se iba creando como, por decirlo así, temas en común ¿Ya? de estos artistas para ellos así poder hacer, digamos, un reto pues, en la historia del arte. Eh, Recuerde que esto siempre pasa por, sobre todo las agrupaciones que se organizan, que Ujú. todavía existen, colectivos artísticos, se organizan y deciden
el rumbo, para dónde va a ir su manifestación, por decirlo así. Es como que deciden la tendencia, qué es lo que se Exacto, está haciendo, cuál es la nueva investigación, o cuáles son las novedades del momento, digamos. exacto. Pudiéramos hablar, movimiento famoso, puede ser el cubismo, ¿Ya? un movimiento súper famoso, Que, un- prácticamente, que uno de los principales exponentes es Picasso, ¿no? sí, Picasso y Braque, que fueron los que iniciaron ese movimiento, y muchos otros artistas que también hicieron aportaciones importantes a ese movimiento. Entonces, básicamente, esos movimientos irrumpen, o digámoslo así, se hace una contraposición algo ya establecido. En el Claro. caso de los impresionistas, por ejemplo, ellos quisieron romper ya con lo que era, o lo que nosotros conocemos hoy como clasicismo, eh, parte de la academia, o sea, querían romper con eso, pintar afuera, pintar a la orilla de un río, no estar necesariamente metido en un Pregunta cuarto, de sí, un taller o, sí, talleres artísticos o escuelas, no, sino que ellos decidieron pintar la naturaleza tal y cual ellos la veían, o sea, la observación Ujú. directa. Ese es como un Entonces, común, ese es como un común entre o sea, cómo nace un movimiento artístico, cómo nace una tendencia, siempre como en contraposición a lo que existe. Y yo creo que no solamente en el arte, yo creo que eso en general, ¿no? Como que, sí, pudiera ser la música, mm, pero en este caso, o sea, de lo que estamos hablando, ¿no? ¿ya? Eh, en el arte pictórico, por así decirlo, ¿Ya? aparecen estos movimientos que surgen a través de esas agrupaciones. Recuerde que muchas veces esas agrupaciones, esas personas vivían juntos o cerca, Claro. compartían materiales, compartían taller, ideas, entonces la Convivían pintura, entre sí. sí, convivían de alguna forma u otra, por medio de cartas, por medio de exposiciones colectivas, iban conviviendo y iban eh, cada uno aportando su granito, o su interpretación de lo que se habían propuesto. ¿Ya? Y siempre en estos grupos existe, o sea, no es un requisito como tal, pero siempre hay como su manifiesto, donde ¿Ya? ellos, vamos a decirlo así, es como su constitución, o sea, que ellos ¿Ya? delimitan todo, o sea, lo que sería una constitución de un país, donde ¿Ya? ellos eh, delimitan todo lo que ellos van a exponer o hacer dentro de ese movimiento. Es como si Mm. fuera, o sea, viéndolo como si fuera una especie de, la comparación no es buena, pero como si fuera un partido político, digamos. Sí, Hacen unas exacto. bases, tienen unas normativas en cuanto a la forma de hacer la plástica, de hacer su trabajo, que obviamente no quiere decir que todos sean iguales, sino que tienen ciertos lineamientos, ciertos patrones que los ubican eh, en ciertos movimientos. Igual cada quien va aportando y va aprendiendo de los otros, ¿no? Sí, que ellos van siempre haciendo un conjunto, pues. O Claro. sea, siempre en el arte, por ejemplo, nosotros igual nos ha pasado, pues que en el arte nosotros conseguimos que agrupándonos llegamos como a más personas, Claro. podemos hacer exposiciones colectivas donde Ujú. yo puedo convocar personas, tú puedes convocar personas, otras personas pueden igual convocar más personas y así se dan a conocer, o sea, o nos damos a conocer en ese ámbito cuando suceden estas exposiciones o estos movimientos artísticos eh, en forma de agrupaciones colectivas. Claro. Entonces, claro, Entonces, o sea, para eso tampoco es que quiera decir que si nosotros nos reunimos, vamos a hacer un movimiento artístico universal, claro. porque ya eso es otra cosa. Y para eso yo creo que las condiciones que se dan es que haya un miembro destacado, eh,
y obviamente que se plantea una investigación seria en cuanto al arte, o sea, a resolver un problema del arte. Yeah. Yo creo que eso es clave para destacarse y para sobresalir y pasar el tiempo, pues. O sea, que transcurra tiempo y se pueda hablar de ese movimiento. Claro, no es como que vamos a reunirnos y vamos a generar un movimiento artístico llamado tal. De la nada. No, Claro, no, no. eso no Yeah. ocurre de esa manera, pero también podemos decir, ¿verdad?, que Tampoco tampoco esos tampoco es algo tan movimientos, planeado en un principio, ¿no? claro, tampoco es que esos movimientos dijeron vamos a cambiar la historia del arte, Claro. sino que, o sea, de sus investigaciones, de su forma de trabajo, de todo eso que hicieron o se plantearon, cumplieron o sea, obviamente alguna de esas metas. Y también está el mercado, o sea, tenemos que también tomar en cuenta eso. Las personas, bien sea galeristas, marchantes, que se apoderan de esas obras y las elevan, pues. Y obviamente al pasar el tiempo se consigue un valor mucho, mucho mejor. Pero básicamente eso es lo que podríamos definir como un movimiento. movimiento. Que Sí. me imagino que antes era un poquito más difícil, es como que más difícil concretar o generar algo nuevo, o sea, de algo que diste mucho de las cosas que se han planteado ya. Sí. O sea, existen, obviamente, hay gente sí creando cosas nuevas, claro. pero como que tomamos referencias de tantas cosas que ya esas cosas nuevas, hay tanta gente haciendo cosas diferentes que es como que, bueno, cada quien arma su propio manifiesto, digamos. Sí. O sea, no es que de pronto no vaya a existir un movimiento más, porque eso no se podría predecir, yo creo. Claro. Pero sí, muchas de las cosas que han resuelto ya muchos grupos o muchas de estas asociaciones, ya yo creo que se ha hablado mucho y han perpetuado y han abierto camino para otros tipos de expresiones. Claro. Y ahora, o sea, ahí me imagino, o sea, sigue habiendo retos, o sea, siempre van a haber retos, pero ahora son mucho más difíciles de conseguir, yo creo, de concretar. Yeah. Lo único es que tenemos siempre que pensar en qué podemos contribuir o a qué aspiramos. Claro. ¿A qué aspira ese interrogante que nosotros nos hacemos cuando estamos pintando? O sea, cuando decidimos hacer una pintura que de alguna u otra forma sale, no es algo que está planificado con anterioridad, sino que se da en el momento, se da en la acción, se da en en el ejercicio de la obra. Y entre esos movimientos artísticos, ¿cuáles podríamos hacer una mención de por lo menos lo que a ti porque igual uno tiene afinidad por lo que dije que a mí me gustaba mucho el modernismo, sobre todo por la obra de Munch, me gusta mucho el simbolismo también por la obra de Klimt también, que igual un artista no es que se casa con un solo movimiento, sino que, bueno, a lo largo de su vida transita por mucho. Bueno, Picasso hizo de todo. Sí. Entonces, ¿cuál le podrías mencionar así que a ti te guste, digamos, que se pueda, que tengan tu forma de pintar o te llamen la atención? Bueno, siempre, tal vez por el tipo de formación académica, me llamó mucho la atención lo clásico, o sea, digamos, el clásico rococó, pudiera ser igual los movimientos del Renacimiento, son bastante... Claro, ahí fue una ruptura del arte, ¿no? En el Renacimiento, sí. por eso que se llama... Hay una concepción totalmente diferente. Ahí sí hubo un movimiento marcado, exacto. O sea, ahí sí hubo un cambio 360 de lo que era, como se concebía el arte en ese momento.
sí, en cuanto a temas, en cuanto a la forma de representación. Ujú. Pero sí, o sea, yo creo que siempre los clásicos me han llamado la atención, ¿verdad? Porque por el hecho de que es algo, una interpretación de la realidad muy fiel. O sea, también por las cosas que se planteaban, pues. O sea, y el poder comunicacional que se tenía en eso, o sea, que tenían los pintores, los escultores en ese momento. Y, y más acá, o sea, me gusta igual el neoexpresionismo, o sea, algunos abstractos. O sea, el abstraccionismo también me llama la atención, ¿Sí? aunque a veces uno no se atreve tanto Que a experimentar, pero para hacer abstracción es, o sea, yo una de las cosas más complejas es hacer una buena abstracción. O sí, a veces sea, vemos algo abstracto y pensamos, ah, eso lo podemos hacer, sí, pero en realidad suele ser más complicado de lo que parece. sí, de verdad que Y aplica muchas formas y es una metodología bastante compleja llegar a algo complejo, digamos, algo eh, que se vea bien. No sé si sería la palabra, pero es difícil, realmente difícil hacer la fracción. sí, sí. Y bueno, eso, o sea, básicamente eso. El grupo Cobra, que es el que voy a interpretar, también me gusta mucho, o sea, el poder, la fuerza del color. ¿Ya? Y los movimientos que son neo-expresionistas, o sea, me gusta, me llama mucho la atención, la forma de desconstruir el rostro, el cuerpo. Claro. Eso para mí es bastante bueno, o sea, me llama mucho la atención. Bueno, bueno, eso ahí, claro, uno va alimentándose y va tomando cosas mientras uno va aprendiendo y va investigando sobre los movimientos artísticos. Uno ahí se va alimentando por suerte nacimos en una época, que estamos en una época en que se han hecho muchas cosas y eso es información extra que tenemos y eso son, cada vez que pasan los años, aunque podemos determinar o sea, que es difícil eh, determinar, como hacer un marcaje de lo que es un movimiento ahora artístico, que solamente hay muchos, pero como así que rompen o tienen el peso cultural como lo tenían o como tuvieron en su momento los movimientos que uno ha estudiado. Sí, Eh, lo interesante de estas épocas es que como tenemos el acceso a esa información y ya muchas cosas se han hecho, es que podemos partir de ahí para generar otras cosas que, se han, que, que al final sí, se han dicho también. sí,
Bueno, Jesús, ya bueno, eso sería todo por el capítulo de hoy. Como un resumen, podemos decir Sí, entonces que si bien el arte es una expresión, es una forma de comunicación, y, bueno, y abarca muchos temas más, podríamos decir que los movimientos artísticos serían las tendencias de ese momento, como los temas de ese medio expresivo, de esa forma de comunicar. sí, es como decir la tendencia que pasa, que trasciende, más allá ¿No? de lo que sería un solo pintor o o una sola persona. O sea, trasciende porque se expande y llega a muchas partes y son muchos los exponentes. Claro, Pero básicamente es eso, pues, o sea, es lo que se impone en el momento ujú, y es el trabajo de, la suma, pues, de todo el trabajo de cada uno de sus autores. claro. Y bueno, eso también nos da a entender de que el arte siempre va a estar en evolución, o siempre va a ir, Exacto. uno no sabe de aquí a tantos años, se pueda mantener, o sea, se conoce lo que se hizo y tal vez obviamente se sigue trabajando en base a lo que ya existe, porque nada parte de la nada, pero cada Sí, vez se va configurando nuevas formas y nuevos movimientos, digamos. Ahora, bueno, los movimientos más recientes, ¿no? Lo que es el posmodernismo, el arte conceptual, o sea, como ahora igual ha cambiado mucho, eh, donde se pueden ver mil enunciados, como, bueno, que hablamos ayer que tú me dices que la pintura murió, que el sí, sí. formato plano murió, o sea, O eh, sea, de enunciados que se eso, contradicen y todos sí, son válidos, digamos. de eso hay muchas conversaciones. O sea, Sí. eh, pudiéramos hablar de eso. O sea, en el mundo del arte, pues, o sea, Ujú. se habla de esas concepciones que de repente surgen en un momento dado, no, Claro. ya la pintura no va, o sea, ahora arte conceptual, Sí. todo está en la idea, todo está, o sea, pero eso depende también de cada persona Y de y de artista, su visión, y sí, claro. del artista y su visión, y de cómo Perfecto. quiere expresarse, pero obviamente yo soy de los partidarios que Que la si pintura hay no es. personas, no, si hay personas pintando es porque no ha muerto, o Claro, sea, de alguna. exactamente. Igual que la música, o sea, muchas Sí, veces he escuchado también el rock murió, pero si hay personas que hacen rock y claro. otros que lo consumimos, entonces no muere. No, y ni hablar del Es jazz, ni eso, hablar de la música claro, blues. clásica. Eh, Entonces, eso básicamente sería lo que sería un movimiento artístico. claro. Y bueno, dentro de los que son más famosos o los que han marcado en la historia del arte su paso, vamos a hablar más adelante, o sea, en los Sí, próximos episodios. sí, aquí hablamos en general de los movimientos artísticos y ahora, bueno, la idea es que los episodios venideros vamos a elegir un movimiento, vamos a hablar acerca del movimiento, su máximo representante, eh, y bueno, también vamos a elegir una pieza cada uno que represente ese movimiento y hablamos un poco del artista que seleccionamos y un poco de la pieza que seleccionamos y, bueno, y por qué pues, la seleccionamos, digamos. Bueno, esto sería todo por este episodio. Espero que les haya gustado. Síganos en nuestras redes sociales, en nuestro Instagram, Hablando y Pitando, en el Instagram personal de nosotros, lo colocamos acá. Y bueno, no olviden darle al botón de suscribir y a la campanita para que le dé notificación cuando subamos los videos. Ya tenemos Exacto, el ya diálogo somos de youtubers, todos unos youtubers. de unos youtubers. Bueno, No, bueno, la invitación es esa y si ustedes también nos quieren compartir, como siempre, pues la invitación está abierta. Si quieren compartir sus impresiones, qué les ujú, gustaría ver, qué más claro. estarían por allí, bueno, ahí estamos. Ahora tenemos diferentes formatos. Estamos también con los tutoriales que Ah, sí, vamos ahí. sí, también. Y bueno, espero que les guste y pronto van a tener más contenido en el canal para que haya más variedad y espero que les guste. Bueno, que disfruten entonces y nada, estamos viendo, Jesús. Un abrazo. Hasta luego. Chao. Qué bien. Qué bien. Sí,